mencionar cómo quedó ese dibujo de esa representación de 50 alcaldías opositoras con una disminución significativa de más de 100 ahora a 50, y por supuesto también espacios donde cámaras municipales que tenían una representación un poco diversa, por lo menos 3 de 9, 4 de 9, 2 de 6, había una representación diversa entre oficialismo y oposición, quedó completamente marcada con el partido de gobierno. ¿Cómo ve, primero que nada, ese cambio, esa disminución de esos espacios de poder? Fíjate, la oposición tenía 100 o algo más alcaldías. Si te retraes a 50, obvio que no te fue bien. Podríamos echarle la culpa que sea la abstención a un factor externo, pero hay un factor interno también. O sea, pudimos haber mantenido la 100 o avanzar, y eso no pasó. Y en la composición de los consejos tampoco pasó. Lo que quiere decir que allí no fue mal. O sea, la política que presentamos en las alcaldías en las cuales perdimos, obvio que no calzó. Porque tú siempre puedes decir que es que la gente no vota, que es que alguien está llamando a la abstención, que la gente está desmotivada, que se fueron del país. No, pero también yo creo que hay una falla a la propuesta que tenemos que analizar. O sea, en verdad nosotros los partidos fuimos capaces de presentarle a los votantes, a esos que votaron, olvidemos de los que no votaron, a esos que votaron, una propuesta en la cual, o con la cual ellos se engancharan en los temas de salud municipal, en los temas de atención escolar municipal, en el deporte municipal, en lo que es la atención al vecino. Eso como autoevaluación, pero hubo también Hay que voceros ser de la crítico. oposición, por supuesto, pero hubo también voceros que decían, representantes de la oposición que estaban involucrados en la campaña desde diferentes puntos, no solamente como candidatos, que señalaban que era una campaña muy austera, no solamente más allá del discurso, sino que estaban compitiendo contra otras organizaciones políticas, básicamente pertenecientes al Gran Polo Patriótico, que tenían un manejo un poco menos austero en materia de recursos para aproximarse a los electores. Entonces también decantaban un poco ese tema de los resultados en esa responsabilidad o en ese camino de que, bueno, estábamos compitiendo en una carrera un poco desequilibrada. También daban este balance. Ya. Eso, ponlo por cierto eso, porque en el caso nuestro, en el caso de UNE, la Unión Nacional Electoral, nosotros ahí somos champion austeridad, champion escasez, en cuanto al tema del recurso. Pero aquellas alcaldías en las cuales ganaste hubo un factor particular. Primero había un liderazgo regional. O sea, cuando tú dices lechería, hay un liderazgo regional. Cuando tú dices Baruta, Atillo, Rubio, o las que ganaste en Coede, o las que ganaste, o Lagunilla, hay un liderazgo regional. Y hay un liderazgo regional y hay un discurso que supera el tema de que si tengo mucho dinero o tengo poco dinero. Porque además supera eso y supera las fuerzas del aparato del gobierno. O sea, el gobierno tiene un aparato electoral que si tú no reconoces que funciona, tienes un problema para meterte en una elección. ¿Por qué? Porque yo creo que si el gobierno, yo lo digo irónicamente, pero si fuese un concurso de reina de carnaval, ellos sacarían 4 millones y algo. Si es de condominio, 4 millones y algo. Si es de gobernadores, 4 millones y algo. Ese es el aparato del gobierno, que funciona siempre con una cifra más o menos estable que le permite, ante tu debilidad, o sea, ni siquiera ante la abstención, ante tu debilidad de estructura como partido, de liderazgo, y además de que llegó la hora de que Caracas no decida todos los candidatos que se ponen a nivel nacional. Creo que le pasa a algunos partidos todavía que creen que están en los años 80 y 90. Antes de profundizar un poco más en ese tema de los liderazgos de partidos ya de vieja data y también nuevas organizaciones políticas y también esas conversaciones que se dan desde Caracas hacia la provincia, antes de hablar un poco de eso, quisiera retomar la idea porque lo califica como que el resultado, luego del 27 de julio, dice, bueno, nos fue mal, esta reducción del número de alcaldías nos fue mal, pero hemos hablado
con otros voceros políticos también en diferentes espacios, diputados, analistas, secretarios de diferentes partidos, que dicen, no nos fue tan mal, nos pudo haber ido peor, y piensan que fue un resultado aún un poco salvador o positivo dentro de lo que esperaba. Dicen, bueno, esperábamos, quizás teníamos una expectativa un poco aún fatalista, y dicen que fue un balance positivo, a diferencia de lo que usted menciona. ¿Qué opina Claro. también de estas posturas? Fíjate, no podemos desconocer que hay un éxito en esas 50 alcaldías. O sea, están bien ganadas. Los líderes allí hicieron su papel. Pero si tú pierdes 50 alcaldías y la izquierda inventó una cosa que era el balance rosado. Si tú haces un balance rosado, ¿qué quiere decir eso? Que si tú siempre pierdes, pero dices, mire, yo perdí, pero no me fue tan mal, porque saqué un concejal. No, es un balance rosado. O sea, tú tienes que reconocer tus victorias, pero no puedes hacer un balance rosado ante la escasez de discurso, ante el envejecimiento de los partidos tradicionales y ante el fracaso de una premisa, que era que la unidad resolvía todo. La verdad que había un falso dilema que era, si hay unidad podemos ganar. En muchos sitios hubo unidad y no ganamos. O sea que no es solamente la unidad, es el liderazgo, es cómo escogiste ese candidato, si fue por primaria o desde Caracas tú decidiste que va fulano. Hay toda una cosa muy compleja que incide sobre la victoria o derrota. Si hubo una victoria legítima en los 50 alcaldías que ganamos. No vamos a puntualizar, a decir, bueno, los otros 50, los otros 60, 63 municipios donde no hubo reelección, no vamos a puntualizar por municipio, por nombre. Claro, no ponemos. Pero también está el tema del balance de gestión, más allá del discurso, más allá de quién era el candidato, más allá de la unidad. También algunos analistas puntualizaban el tema de qué tan conforme o qué tan exitosa había sido la gestión que podrían haber tenido esos alcaldes para, tener a un elector contento, más allá de que estuviese en una militancia opositora o fuese seguidor del oficialismo. También hablaban mucho del tema del resultado de esa gestión que pudieron haber tenido estos alcaldes. Sí, ese es otro elemento. O sea, qué tan exitosa fue la gestión de un alcalde que no ganó y sin embargo era un alcalde de la oposición o del gobierno. Pues el gobierno también tuvo porque en los resultados tú tienes que evaluar lo tuyo, pero evaluar qué hizo el adversario, o sea, qué hizo el gobierno, aparte de la ventaja que tiene, pues, porque con el gobierno no puede aplicar aquello de que cuando Morrocoy va adelante, ¿qué ventaja lleva? Bueno, así pasa con el gobierno. Lleva ventaja. Tú arrancas y ellos ya llevan ventaja. Entonces, eso tienes que analizarlo. Pero ellos además refrescaron muchas. Yo estuve revisando. Ellos refrescaron muchos nombres, así como hicieron con el Parlamento. Ellos en el Parlamento, con los nuevos, los que van a entrar en el 2026, el 5 de enero. Más de la mitad son nuevos. Entonces hubo un refrescamiento como tratando de presentar otras caras. Eso tienes que evaluarlo. ¿Por qué me ganó? O sea, ¿por qué perdí? ¿Qué falló? Si la oposición no se sienta a hacer eso, a dar una discusión y de su discurso y a refrescar las características de los partidos en verdad tienen que pasar a ser federales en el sentido que en la región escogen sus candidatos a diputados, a concejales, a alcaldes, a gobernadores, amén que, bueno, hay un detalle muy particular, pero el resto debe ser así. Pero siempre entra el dilema de, hacer más sólido, refrescar al partido ya consolidado, al partido que tiene más de 50 años de existencia, y entra el dilema de, refrescar, tener nuevas organizaciones políticas, nuevos partidos, pero que tienen un trabajo en el que tienen que construir una militancia, construir la confianza del elector. Entonces entra ese dilema de, me quedo con lo mal conocido o lo nuevo por conocer. También está ese tema en la palestra política. Vamos a hacer una pausa, diputado. A la vuelta hablamos de esta construcción de nuevo liderazgo en organizaciones políticas en el país. Diputado Carlos Melo, diputado de la Asamblea Nacional, ya venimos. Usted está disfrutando de Primera Página,
por cortesía de Uberroy Traslados, la empresa de traslados y servicios ideal. ¿Cuántas batallas has librado? ¿Sabías que lo que se hace con pasión nadie puede detenerlo? Cuando el motivo que inspira tus sueños eres tú, te levantas más fuerte hasta que lo logras. Banca Amiga, creciendo con Venezuela. 3, 2, listos para despegar. Fitelben en su tercera edición te eleva al espacio de las telecomunicaciones. Del 18 al 21 de septiembre, el Poliedro de Caracas se transforma en nuestra estación espacial para explorar más de 5.400 metros, más de 250 stands, foros, conferencias, cursos certificados y área de gastronomía. Fitelben te conecta con el mundo. @Fitelben. Otro evento de Oz Shows. Ven y descubre Dino Park Jurásico, el parque temático más emocionante en Boca de Aroa, justo en el camino a la felicidad. Adéntrate a un mundo jurásico lleno de atracciones para toda la familia. Haz que el viaje sea inolvidable y convierte nuestro nuevo hotel parque acuático en parte de tu plan. 105 habitaciones, un parque inflable sobre el agua y 2 piscinas climatizadas te esperan para completar tu aventura. Ven a vivirlo, porque la aventura comienza aquí. Ecoprácticas, sábado 10 de la mañana, 2:30 de la tarde y domingo a las 4:30 de la mañana, usted puede ver la liberación de un águila arpía en cautiverio. Conozca la diversidad de tipos de turismo que existen en Venezuela. Acompáñenos a liberar unas ranas en el Jardín Ecológico de la Concha Acústica de Bellomonte y conozca las propuestas para un mejor país y un mejor planeta. Ecoprácticas, sábado, 10 de la mañana por Globovisión. Segunda y última parte de la entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Melo, haciendo el repaso de los últimos hechos políticos de nuestro país en materia electoral específicamente, por supuesto, de cómo ha quedado conformado este mapa con respecto a la distribución entre gobernaciones, alcaldías y cámaras municipales. Y por supuesto ya vamos a hablar de lo que viene en los próximos años para las diferentes organizaciones. Pero antes de ir a la pausa, hablábamos del mal conocido, ya el viejo conocido o el bueno por conocer. Daba claramente el ejemplo de UNE con los resultados en la alcaldía de Rubio, en el estado Táchira, y de la presencia que tienen en diferentes partes del territorio nacional. Pero sigue estando la disyuntiva. Bueno, refresco el viejo partido, me voy por lo conocido, por las caras ya que tienen cierta trayectoria en el país, o cuánto tiempo me puede tomar construir estos nuevos liderazgos que a la vez son buenos, porque hablamos también de un deterioro ya de estos viejos partidos, pero termina siendo una disyuntiva donde tienen el tiempo en contra, el reloj pareciera ser lo que juega en contra. Mira, hay partidos que tienen muchos años en la oposición, que tienen que hacer una revisión inmediata. Hay partidos que tienen más de 50 años y sacaron 3 alcaldías, sin entrar en detalle. O sea, los partidos más antiguos no son los partidos que les fue mejor. Y hay otros partidos que de menos antigüedad, que tú podrías decirlo, que están recientes y políticamente les tuvieron mejores resultados. Eso hay que balancearlo. O tiene el caso del entrevistado que me antecedió. O sea, algo hizo él bueno que no solamente ha repetido, sino que avanzó en las victorias a nivel municipal y a nivel de concejal. Él avanzó. ¿Por qué se ve tan compleja? Y aprovechando que cita el ejemplo del gobernador Galíndez, que fue el invitado que estaba anterior acá en Primera Página, ¿por qué resulta tan complejo pues tomar algunas características, algunas estrategias, algo de esa logística aplicada en Cojedes? Porque un resultado de 23-1 en materia numérica resulta impresionante. Entonces, ¿por qué no 23? ¿Por qué no una división un poco más balanceada? De 23-1 dice, bueno, algo hicieron, pero ¿qué tan complejo es, bueno, replicar esto en otras partes de Venezuela?
Pero hay liderazgo en los partidos que tienen una posición como inflexible, infalible, que hacen propuestas que según ellos son un tiro al piso. Y no es verdad. O sea, hay una falta de discusión en ese tema, en el diagnóstico del adversario. ¿Cuál es el adversario? El gobierno. Pues no hay mayor duda. Entonces, no diagnostica bien al adversario y no analizas bien tu propuesta. Y entonces, bueno, dicen la unidad basta. No, la unidad no fue suficiente para nosotros avanzar más allá de los 100. Todo lo contrario, se retrocedió. Entonces, los partidos tienen que ir a un gran encuentro de discusiones, de propuestas, de revisión. No pueden pasar cosas como las que han pasado. Aquí la ola, con diferentes altitudes ahora, de la abstención, arrancó en el 2004, hace 21 años, y todavía hay gente que le cree, bueno, algún día deberán de creer, pero obvio que a estas alturas deberán entender que por ahí no es el camino. Pareciera, siempre los analistas dicen, bueno, esta oposición no ocupa ningún espacio de poder con respecto a que no han participado, no han tenido líderes en los cargos en este momento, pero a pesar de no ocupar un espacio de poder, ocupan un espacio de alguna forma, porque bien lo dice, tienen unos seguidores que aún acatan a estos diferentes llamados y aún están atentos a diferentes anuncios, a estos voceros. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos tiempos, en los próximos años también con esta oposición que no está participando, no está en un cargo, en un espacio de poder como tal, pero ocupa un espacio dentro de los actores políticos en Venezuela? ¿Cómo lo digo sin que se sienta nadie afectado? Los que no votan de continuar en esa posición, sencillamente van a estar a un lado sin que signifiquen mayor cosa para el proceso democrático. Los que no votan, bueno, esto es un partido que se gana, aquí no hay, ahora si tuviésemos, ¿cómo se llama?, la segunda vuelta, si tuviésemos otros mecanismos legales en donde esta mayoría que está ganando se viese como frenada, sería diferente. Pero que sencillamente los que no votan terminan no contando, porque no cuentas, pues, cuenta el que vota. Tú puedes decir, te gané, nosotros somos mayoría los que no votamos. Ah, ¿y dónde reclamas? ¿Dónde expresas tu fuerza mayoritaria como abstencionista? Eso es un error político grave, que yo aspiro que este sea su último ciclo. O sea, porque lo que viene no es fácil. Viene un intento de reforma constitucional le vas a responder al tema de las comunas sencillamente con que no votas. O sea, te lo van a agradecer. Precisamente usted finaliza en este ejercicio como diputado de la Asamblea Nacional, finaliza en este periodo, viene una nueva representación opositora, viene una nueva gestión, pero que siguen siendo una minoría dentro del Parlamento. Igual, ¿cómo ve o qué les dice? No vamos a decir qué le augura, porque más allá de que le augura es cómo visualiza esta nueva participación de la oposición en la Asamblea Nacional. Muy complicada, porque ahí está una mayoría, y la mayoría, ¿qué es lo que hacen en estos procesos democráticos? Aplican su mayoría. Hay una votación sobre un tema comunal, van a aplicar la mayoría. O sea, por más que tú debatas, intervengas, pidas la palabra, la mayoría se aplica. Para eso la tienen, porque se supone que ellos representan una porción mayoritaria de venezolanos, que aun siendo pocos cuando los contabilizan, los pusieron allí. Entonces se le va a hacer bien difícil a los compañeros parlamentarios que van a entrar allí a partir de 2026, bien difícil el cómo manejarse. Y se va a requerir de mucha conversación, de mucho lobby, de muchas propuestas que implica volver a lo que decíamos antes, bueno, pongámonos de acuerdo. Eso también va a requerir en ese debate que han propuesto para la reforma constitucional. Por supuesto van a participar los gremios, la sociedad, los diferentes sectores productivos y por supuesto también el ciudadano común con respecto al tema ya final de consulta o de participación. Pero ¿cómo invitar quizás a un ciudadano que en los últimos procesos ha decidido no votar, ha decidido no participar,
cómo invitarlo, cómo activarlo, cómo hacerlo involucrarse en lo que pudiera ser una reforma constitucional ya para el año 2026. Por lo menos para los que viven en el país, porque a lo mejor si tú decidiste con todo derecho vivir en otro país y sencillamente ver a Venezuela desde lejos y opinar que es tu derecho, ok, pero si tú vives aquí, a los que no están participando no les queda otro remedio que incorporarse al proceso de discusión o bueno, quedarse en ese tema de decir cosas por el ex o por el TikTok o por el Twitter, no sé por dónde, quedarse en ese submundo democrático y no participar. Y allí la ventaja, ¿quién la lleva? Como dije antes, el morrocoy otra vez, tiene ventaja, porque tiene esa mayoría que indirectamente le diste. O sea, el que crea que sin participar en la discusión de la reforma constitucional va a ganar algo, se equivoca. Todo lo contrario. No hay posibilidades. Y precisamente en ese lenguaje cotidiano, coloquial, que estamos usando, vamos a retomar el tema de los partidos, porque precisamente el tema de la reforma constitucional es lo que viene. Entonces también cómo tienen que prepararse los partidos políticos, las diferentes organizaciones políticas para los próximos 4 años, sin elecciones, los próximos 4 años que pudieran ser de preparación para lo que viene. Empecemos por el tema de que hablaba del crecimiento, la maduración o la formación que tienen que tener estos liderazgos regionales que han sido naturales, que están surgiendo en diferentes localidades en Venezuela, pero sigue existiendo el tema del debate de la directiva de los partidos desde Caracas. Entonces, papá y mamá deciden lo que van a hacer los más pequeños en las regiones o en la provincia. Con respecto, ¿pudiera cambiar esto en los próximos 4 años de que realmente se madure, exista el semillero de los liderazgos regionales? Si no cambian las direcciones nacionales, que son las que generalmente intentamos o intentan tirar líneas hacia la región, y la región debe asumirlo con los ojos cerrados, bueno, sencillamente no avanzaremos, continuaremos en la situación en la cual estamos, porque no para que tú permitir la participación tienes que decirle, mira, los compañeros allá de Amazonas desarrollen esta discusión, pero desarrollen su discusión, desarrollen esta discusión con el resto de los partidos, presenten la propuesta a la Dirección Nacional, y la Dirección Nacional casi que a la inversa debe debatir las propuestas presentadas por la región. Tiene que ser muy federal para el caso de la oposición. Si no es así, o sea, tú puedes creer que estás produciendo una gran idea y la mandas pues a la provincia que sea asumida y te estás equivocando. O sea, si no hay esa transformación, si no hay un crecimiento con nuevos liderazgos, yo digo ni siquiera nuevos liderazgos que tienen que ser más jovencitos. A lo mejor hay un señor por ahí que nunca fue candidato a nada, que tiene grandes ideas y tú lo incorporas. No dije jóvenes liderazgos, puede ser, si son jóvenes y nuevos, mejor. Pero tienen que haber nuevos liderazgos, porque es lo contrario, quedamos en el esquema, bueno, siempre somos los mismos. Lo que le pasa a algunos partidos tradicionales que tenemos en la oposición. Entendiendo aún la complejidad de la situación, la profundidad de lo que le voy a preguntar, si tuviese que decir en este momento qué tendría que hacer diferente la oposición de forma puntual en los próximos 4 años para que sea diferente a los últimos 20 años de estrategias y acciones ejecutadas para generar cambios en los diferentes espacios de poder en el país, puntualizar en este momento básicamente qué es lo que tendría que defender. Bueno, tenemos que hacer esto para que el resultado sea distinto dentro de los próximos 4 años. Tiene que haber un consenso sobre los temas que vienen. ¿Cuáles son los temas que vienen? Tiene que haber un consenso sobre eso. No voy a traer otra cosa, sino la reforma constitucional, el tema de las necesidades objetivas del pueblo, la salud, la electricidad, una cantidad de cosas que están fallando terriblemente, que no lo ha resuelto, no lo ha resuelto la reforma anterior. La reforma constitucional anterior no resolvió el tema de las necesidades concretas de la gente. Tiene que ver que en un momento que el desastre que hay en materia de salud, porque hay un desastre en materia de salud, no solamente en la capital, sino en el resto del país, pero tú tienes que abordarlo. Y eso no lo está abordando. No lo abordamos en el Congreso que está cerrando y no lo veo abordando en el Congreso que viene. O sea, si no nos ponemos de acuerdo con esas cosas, donde la gente siente, oye, ahora están tocando un tema que a mí me preocupa, el tema de la inflación, el tema del salario, ese salario de $2, no sé,
de $1.50, no sé cuánto es el salario ya. Si esas cosas no se tocan, aparte de la Constitución, la gente va a seguir incrédula, va a seguir desesperanzada, porque tú no resuelves y tienes que, para eso estás ahí, te pusieron de diputado, de alcalde, de gobernador, para que resuelva los problemas, para que administre. Fíjate, yo no sé qué tiempo nos va quedando, fíjate el Congreso Federal de ayer, ¿no? Hay un Congreso amistoso, agradable, atendieron a todos por igual, pero al final no dijeron, bueno, como hay algún proyecto de financiamiento para las alcaldías. Ahí no hubo eso. O sea, cómo es el proceso de entrega de recursos a nivel de las alcaldías, el reconocimiento. Parecieran haber planteado que los recursos van a esta consulta que se hizo junto con las elecciones. Ok, métanle dinero a eso, pero métanle dinero a la alcaldía. Diputado, usted allí consultaba por cuánto tiempo nos quedaba de entrevista, Sí, ya hemos llegado al final, eso, pero no quisiera cerrar también sin tocar la otra cara de la moneda, porque hemos hablado de los resultados desde el punto de vista de la oposición, pero los analistas también han incluido que este mayor número de alcaldías en manos del partido de gobierno también es un reto para que pues ejecuten los proyectos, para que demuestren que deben gobernar y que obtuvieron estos resultados. ¿Cómo ve también el otro lado, de la otra parcela de la realidad con estos resultados? De forma muy precisa ya para te lo voy a poner concluir, como para ejemplo, irnos al corte. Municipio Libertador de Ondiosa. Yo creo que la alcaldía de Municipio Libertador es una de las alcaldías que menos ha cumplido con los caraqueños. Y tiene todos los recursos. O sea, la administración de los recursos, la administración del poder, está en la capital y no ha podido resolver. Y tiene recursos. O sea, ¿qué pasa entonces allí? Es un problema de la burocracia que no funciona, es un problema de que los planes que no funcionan. Esto en el caso de Libertador, entonces los diferentes municipios tienen el reto entonces de ejecutar los diferentes proyectos durante estos próximos 4 años. Así es. Tú tienes que resolver los problemas de la gente, ejecutarlo. Y el gobierno tiene que garantizar que ese dinero que se invierta con un beneficio hacia los sectores, o sea, que vivimos en los diferentes municipios. Pues. Gracias por acompañarnos Gracias en Primera Página. Diputado Carlos Melo, diputado de la Asamblea Nacional, ya saliente al cierre de esta gestión que finaliza en este año 2025. Hacemos una pausa, a la vuelta más contenido en Primera Página.